Estudio Bíblico de la Congregación. Del 10 al 16 de marzo de 2025. BT. Capítulo 23, párrafos 16 al 19 y recuadro de la página 188. Subtema. Soy fariseo. Basado en Hechos capítulo 23, versículos 1 al 10. Pregunta para los párrafos 16 y 17. Parte A. ¿Qué sucedió cuando Pablo empezó a hablar ante el Sanedrín? Pablo empezó a hablar ante el Sanedrín, afirmó que había actuado con una conciencia completamente limpia ante Dios. Sin embargo, no pudo continuar su discurso porque el sumo sacerdote Ananías ordenó que lo golpearan en la boca, lo que evidenció un prejuicio hacia Pablo, ya que lo estaba tachando de mentiroso sin haberlo escuchado. Pregunta para los párrafos 16 y 17. Parte B. ¿Cómo demostró Pablo que él era humilde después de que lo golpearon? Mostró su humildad después de que lo golpearon al responder a los presentes que no sabía que era el sumo sacerdote. Citó de las Escrituras el texto de Éxodo 22 versículo 28 que dice, «No insultes a ninguno de los jefes de tu pueblo», con lo que mostró su respeto por la ley y por la autoridad, a pesar de la injusticia que había sufrido. Adicional. Como el Sanedrín estaba compuesto por fariseos y saduceos, Pablo les dijo, «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Hoy se me está juzgando por mi esperanza en la resurrección de los muertos». De esta manera, estableció un terreno común con los fariseos haciendo surgir este polémico tema como parte de una estrategia con la que esperaba que algunos miembros del Sanedrín se pusieran de su lado, como al final sucedió. Adicional, de la nota para estos párrafos. Según el relato, parece que Pablo no sabía que quien mandó a golpearlo era el sumo sacerdote. Quizás esto se debió a que Pablo no veía bien, a que llevara tanto tiempo fuera de Jerusalén que no supiera quién era el sumo sacerdote en ese momento o que entre tanta gente no viera quién dio la orden. Pregunta 18. ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo, y cómo podemos imitarlo en la predicación? Dijo que era fariseo porque era hijo de fariseos, lo que indicaba que provenía de una familia que pertenecía a esta secta, por lo que muchos aún lo considerarían parte de ella. Y aunque los fariseos creían en la inmortalidad del alma y Pablo en la resurrección que enseñó Jesús, tenían en común la creencia de que era posible volver a vivir después de morir, algo que los saduceos no aceptaban. Por eso Pablo habló de la resurrección. Adicional, según la nota para este párrafo. En el año 49, cuando los apóstoles y los ancianos analizaron si los gentiles debían obedecer la ley, algunos de los cristianos presentes eran miembros de la secta de los fariseos que se habían hecho creyentes. Al parecer, como habían sido fariseos, en cierto sentido los seguían asociando con ese grupo. Y lo mismo ocurría con el apóstol Pablo. Adicional. Podemos imitar a Pablo en la predicación al encontrar puntos en común con aquellos con quienes hablamos. Por ejemplo, al hablar con católicos o protestantes, podemos mencionar que también creemos en Dios. Aunque ellos puedan creer en la Trinidad y nosotros en el Dios de la Biblia, ambos compartimos la creencia en la existencia de Dios, y esto puede facilitar el diálogo y la predicación sobre nuestras creencias. Pregunta 19. ¿Por qué terminaron discutiendo los miembros del Sanedrín?
del Sanedrín terminaron discutiendo porque Pablo, al mencionar que era fariseo y al hablar de la resurrección, generó una gran división entre ambos grupos. Los fariseos comenzaron a protestar violentamente, afirmando que no hallaban nada malo en Pablo y planteando la posibilidad de que le hubiera hablado un espíritu o un ángel. Esto enfureció aún más a los saduceos, quienes no creían en los ángeles. Luego, la situación se volvió tan caótica que el comandante militar tuvo que intervenir nuevamente para rescatar a Pablo. Comentarios del recuadro. Los saduceos y los fariseos. ¿Qué era el Sanedrín? Era el Consejo Administrativo y Tribunal Supremo de la nación judía. El mismo, estaba dominado por las sectas rivales de los fariseos y los saduceos. ¿Cuál era la principal diferencia entre los saduceos y los fariseos? Historiador del siglo I Flavio Josefo, la principal diferencia entre ambos grupos religiosos era que los fariseos trataban de obligar a la gente a seguir un gran número de tradiciones, mientras que los saduceos solo consideraban obligatoria la ley de Moisés. Otra diferencia es que los fariseos le daban mucha importancia al destino y creían que las almas sobrevivían a la muerte y luego recibían una recompensa o un castigo, dependiendo de lo que hubieran hecho. ¿Qué tenían en común los fariseos y los saduceos? Tenían en común los dos grupos era que estaban en contra de Jesús. ¿Cómo eran los saduceos y hasta dónde llegaba su influencia? Ellos eran de mentalidad conservadora y, al parecer, tenían una relación muy estrecha con los sacerdotes. De hecho, dos de sus miembros eran Anás y Caifás, ambos ex sumos sacerdotes. Y según el historiador Josefo, sus enseñanzas solo convencían a los ricos. ¿Cómo eran los fariseos y hasta dónde llegaba su influencia? Ellos tenían una enorme influencia en la gente común y corriente. No obstante, por culpa de sus enseñanzas, hacían que para el pueblo obedecer la ley fuera una carga muy pesada. Por ejemplo, les exigían que siguieran normas irrazonables para mantenerse puros ante Dios. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.